bienvenidos nuevamente a esta reunión semanal que estamos haciendo cada sábado. Y bueno, en esta oportunidad queremos contarles algo distinto en cierta forma y está relacionado con que esta posiblemente sea una de las últimas predicaciones que estemos grabando en este 2020. Y no quita de que sigamos haciendo videos, sino que va a cambiar la forma en la cual hagamos los videos. Estábamos haciendo predicaciones de 20-30 minutos últimamente. Al principio de este año hicimos predicaciones de 1 hora y media, de 1 hora, de 50 minutos. Cada vez tratamos de acortarlo más para que aquellos que lo ven puedan verlo cómodamente, sin ningún tipo de problema, y no tengan que salir para seguir cumpliendo con otras actividades. Así que estuvimos tratando de trabajar eso y creo que lo hemos logrado. Una predicación de 20-30 minutos es bastante correcta y lo hemos cumplido en este último tiempo. Pero tenemos la idea de poder modificar un poco los videos que vamos a subir. La temática va a seguir siendo bíblica, pero no van a ser tanto predicaciones, sino van a ser más videos específicos sobre temas concretos y muy cortos. Eso más que nada es lo que queremos contarles. Así como este video quizás dure media hora, bueno, los videos que vamos a hacer de ahora en adelante van a durar como mucho 10 minutos. Vamos a estar hablando de temas muy concretos, de personajes bíblicos muy específicos y de cuestiones puntuales, digamos. Así que eso también se los vamos aclarando para cuando sigamos subiendo videos las semanas que vienen. Bueno, ya van a notar de que va a tener otro sentido. El mensaje va a estar, siempre hay un mensaje para dar, pero va a ser más corto, va a ser más centrado. Así que bueno, en el texto que nos toca para el día de hoy viene en línea con los últimos dos videos que ya hemos subido, que antes los habíamos escrito como estudio de Romanos 1, estudio de Romanos 2, hoy tocaría el 3, pero hemos decidido cambiarle un poco el nombre a los títulos, ya que bueno, nosotros no somos profesores del seminario, por así decirlo, así que quizás decir estudio era algo demasiado imprudente, por así decirlo. Teníamos buena intención, pero sabemos de que no lo somos, así que hemos decidido cambiarle. Vamos a seguir hablando de la palabra de Dios en base al conocimiento que tenemos y a lo que Dios nos revela por medio del Espíritu Santo, pero vamos a cambiar los títulos, así que el título de hoy, antes de comenzar se los cuento y antes de hacer una oración inicial, el título de hoy es ¿qué dice Romanos? Directamente. Y si van a buscar los videos anteriores ya no va a decir estudio, van a decir directamente ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 1? ¿Qué dice Romanos 2? En este caso es ¿qué dice Romanos 3? Y el título que decidimos ponerle además de eso es Justificados por la fe, haciéndonos la pregunta. Así que vamos a hacer una oración para comenzar. Tomen de la mano quien tengan a su lado y digamos: Padre, te damos muchas gracias por este día más de vida, te damos gracias por este día más de bendición, de amor, de ayuda y de protección. Te damos gracias por la posibilidad y el regalo que nos das de estar grabando una predicación, una palabra para tus hijos, para tus hermanos. Sabemos que primeramente es para nosotros, pero te pedimos de que nos ayudes a poder llegar a sus oídos, Señor, y que vos llegues por tu parte a sus corazones para poder trabajar en ellos, Señor, y que podamos comprender y aprender más de vos. Te damos gracias por todo, siempre a vos la gloria, Padre amado, y te seguimos adorando. Gracias, mi Dios, te damos por un día más de vida, de bendición, de ayuda, Señor. Te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de poder estar compartiendo tu palabra, Señor, de poder estar leyendo la Biblia, Señor, a ver qué es lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias te damos por todo, Señor. Te rogamos que también estés bendiciendo a cada persona que esté mirando este video en este momento, que bendiga a sus hogares, a sus familias, Señor. Y te damos gracias también por sus vidas y por nuestras vidas. Te rogamos que tú nos sigas guiando, Señor, y te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, perdón si escuchan de fondo un tren. Ahí está, ahí se me ocurrió pasar. Vamos a hacer un parate de silencio. Ahora sí. Perdón, apenas iniciamos el video ya se escuchaba la campanada y no pasaba y bueno. Se sigue escuchando la campanada. Muchas gracias. Vamos a comenzar ahora
Romanos 3, habíamos dicho que el título lo pusimos a modo de pregunta, justificados por la fe. ¿Qué quiere decir eso? Y vamos a comenzar. Capítulo 3 de Romanos, búsquenlo. Romanos es posiblemente uno de los libros en cuanto a teología y doctrina más importantes de toda la Biblia. Sin duda es uno de los más importantes de todo el Nuevo Testamento. Y bueno, tiene un mensaje muy profundo, muy fuerte. Nosotros en principio íbamos a analizar los 16 capítulos, creo que tiene Romanos. Después decidimos, bueno, no, vamos a frenar hasta el 3 porque es realmente complejo. Eso no quita de que uno lo pueda seguir leyendo en su casa y pueda seguir haciendo sus análisis. Pero bueno, esto es uno de los libros más difíciles, por así decirlo, de toda la Biblia. Así que necesita de su análisis profundo y bueno, nosotros queremos compartirles hoy hasta el capítulo 3. Si analizamos el capítulo 3, lo primero que notamos al leerlo es que es una continuación de Romanos 2, es una continuación del capítulo anterior, donde se titula, según Reina Valera, los judíos y la ley. Esto lo pueden ver si buscan Romanos 2:17. ¿Por qué digo que es una continuación? Perdón, voy a tomar agua. Porque el capítulo 3 no arranca con título directamente, no empieza. En realidad, quien decidió dividir Romanos en capítulos, decidió que el capítulo 3 arranca desde tal punto. Pero en realidad es la mitad de una expresión que viene haciendo Pablo al escribir, hablando de los judíos y de la ley. Y si somos justificados por la ley, si somos justificados por la gracia, si somos justificados por obras, si somos justificados por la fe. En ese sentido está haciendo todo este mensaje y justamente este pasaje del 2:17 hasta todo el capítulo 3 entero es un mensaje que pareciera estar mandado a los hermanos judíos que estén leyendo esto. Pareciera, si bien es una carta a los romanos, pareciera que este enfoque cuando él habla y se dirige está enfocado a cuando lo lean los judíos, para poder entenderlo. Entonces, cuando arrancamos a leer el capítulo 3, tenemos que leerlo con esta conciencia. Nosotros ya hemos hecho el análisis del capítulo 2 en el video anterior. Si cualquier cosa, vayan a buscar el video anterior. Pero si arrancamos el 3 y vamos a leer ahora del 1 al 4, nos damos cuenta que es una continuación. No puede arrancar así un mensaje, porque es una continuación. Como nosotros estábamos haciendo un estudio de capítulo por capítulo, y lo vamos a respetar hasta el capítulo 3, que dice Romanos 3, bueno, les contamos de que inicia de una manera descolocada, por así decirlo. Inicia con la continuación del capítulo anterior. Por eso dice lo siguiente. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Bien, muchas gracias. Sobre esto no vamos a profundizar porque dijimos es el cierre del capítulo anterior en realidad. El inicio del capítulo 3 es el cierre del título del pasaje anterior. Así que lo único que podemos concluir de esto, y ahora sí continuamos, es que Dios siempre es fiel, o lo otro que podemos decir es que su fidelidad es grande. Son dos frases que mayormente se mencionan, pero acá es claro, justamente lo que decía Pablo es, bueno, y si los judíos hacen cualquier cosa, ¿eso va a hacer de que Dios haga cualquier cosa? Y no, en realidad Dios siempre sigue siendo fiel. Eso no quita que después haya castigos por lo que cada uno haga, pero el enfoque que queremos darle y no salir de ahí es que Dios siempre es fiel y su fidelidad es grande. Ahora vamos a leer del versículo 5 al 8 cómo sigue esta interpretación. ¿Del 5 al 8? Sí. No. Esperen que lo buscamos. Sí. A ver, ahí está. ¿No conocen? Sí. Del 5 al 8 dice: Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre.
En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Bien, muchas gracias. De acá podemos concluir con las siguientes expresiones. ¿Es injusto Dios que castiga? En realidad no. ¿Por qué? Porque en principio la respuesta que da la Biblia es en ninguna manera. Si no, ya es una repregunta. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo si no? Si Él castiga porque Él imparte justicia, no podríamos decir de que es injusto por castigar. Entonces, bueno, la expresión acá es en ninguna manera. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Dios es justo, nuevamente tenemos que llegar a esa conclusión, y Él es el que hace justicia. Así que esa es la conclusión que podemos dar del 3, del 5 al 8. Ahora vamos a leer del 3, del 9 al 18. Le pido a mi esposa que lo lea. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bien, muchas gracias. De esto simplemente vamos a hacer una mención y remención de las diferentes expresiones que se hacen sobre las personas en el hoy en día y en aquella época. Arranca diciendo con una de las frases más recordadas de la Biblia en cuanto a estos textos, que es no hay justo ni aun uno. De hecho, la versión Reina Valera hace esa expresión en uno de sus títulos. Ahora, no hay justo ni un uno, esto lo tenemos que entender dentro de los humanos. Dentro de los humanos no hay justo ni un uno. Dios es justo, esto ya lo decía antes, y Él es el que hace justicia. Y lo hace a su modo. Ahora, dentro de los que no hay justos, hay toda una lista bastante larga de estos injustos, y esperemos no estar dentro de ellos. Simplemente vamos a hacer la mención, más o menos de lo que mi esposa ya fue leyendo. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, con su lengua engañan, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuraron para derramar sangre, sus pies se apresuran, en realidad es una versión para derramar sangre. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso más o menos es un resumen que podemos hacer. Lo voy a volver a leer. Pensemos si hoy en día no estamos haciendo eso, alguna de esas cosas, lo cual recomiendo ya evitarlas, comenzar a evitarlas. Pero además, si no notamos que la sociedad se está moviendo en relación a esta injusticia. De nuevo, no hay justo ni un uno, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, con su lengua engañan, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bien, ahora, ¿cómo sigue? Vamos a leer ahora del 19 al 26. Vamos a ver qué dice. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la fe es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bien, muchas gracias. Fíjense que acá dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahí es donde nos da a entender en cierta forma de que todo el cumplimiento de la ley, lo único que fue mostrando es que prácticamente era imposible que un humano cumpla con toda la ley y que al no cumplirla ya era pecador. Entonces, había todo un conjunto de cosas que lograban demostrar que no había forma de justificar por medio de la ley a nadie, porque nadie podía llegar a cumplir con todo. Entonces, llegan a esta conclusión diciendo lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, y acá está la aclaración, y es muy buena, y la esperanza hacia nosotros, dice: la justicia de Dios se revela no solo sobre el cumplimiento de obras, sino por medio de la fe en Jesucristo. Entonces le voy a pedir a mi esposa que vuelva a leer el versículo 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bien, muchas gracias. Entonces, la justicia de Dios está enfocada ahora no en las obras, ni siquiera en el cumplimiento de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Esto no exime al cristiano de hacer cualquier cosa, pero el enfoque hoy en día está dado, la justicia de Dios está vinculada con la fe en Jesucristo, y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos a leer el versículo 27 de Romanos 3, y lo vamos a leer en dos versiones. Me resulta muy interesante. Lo vamos a leer primero en Reina Valera 1960 y después en versión Nueva Biblia Viva, que es versión NBB, que es una versión de la cual, por supuesto, como cualquier otra versión, hay que tener cuidado, hay que analizar despacio, pero bueno, dentro de los textos que hemos hallado para esta predicación es correcto. Así que les mostramos lo siguiente. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Bien, eso es Reina Valera. Ahora vamos a ver qué dice NBB. Dice, ¿de qué podemos jactarnos entonces? Absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque nuestra salvación no depende de la obediencia a la ley, sino de la fe. Bien, muchas gracias. Entonces acá tenemos de nuevo este enfoque. No nos creamos, digamos, de que podemos realizar obras y por medio de la realización de esas obras o el cumplimiento de la ley vamos a ser salvos. En realidad la justicia de Dios está enfocada hacia la salvación por medio de la fe en Jesucristo. En realidad somos salvos por gracia, pero el texto dice por medio de la fe. Entonces, la fe en Jesucristo es lo más importante. Entonces, acá lo que dicen en la nueva versión, lo que habíamos visto, dice: ¿de qué podemos jactarnos entonces? O sea, Reina Valera decía: ¿dónde está pues la jactancia? ¿De qué podemos jactarnos? ¿Qué podemos llegar a decir, golpearnos el pecho y decir: esto lo hicimos por nosotros mismos? ¿De qué podemos jactarnos? Absolutamente de nada, dice. ¿Por qué? Porque nuestra salvación no depende de la obediencia a la ley. No depende nunca de nosotros en esos términos, sino de la fe. Sino que depende de la fe en Jesucristo. Y ahora llegamos a la conclusión. Fíjense que vamos 19 minutos. Ya estamos cerca del final. Vamos a leer cómo cierra Pablo. Acá cierra con una conclusión. Romanos 3, del 28 al 31. Veamos qué dice. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Perdón.
porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bien, muchas gracias. Acá termina Romanos 3. ¿Qué conclusión podemos sacar de la conclusión que sacó Pablo? Bueno, nosotros somos justificados por fe. Dios es Dios de todos, como también decía, de judíos y de gentiles. O sea, no hay debate en relación a eso. Y preguntas que nos podemos hacer, y con esto cerramos. ¿Puedo justificar el no tener obras y vivir de una manera contraria a la ley solo porque creo en Jesús? Bueno, no, claramente no. No ese es el punto. No puedo justificar una vida de pecado, por ejemplo, porque no puedo cumplir la ley, o porque no es necesaria, o porque no voy a ser salvo por las obras. No, claramente no. Sino de que nosotros tenemos que enfocarnos en que la salvación es por medio de Jesucristo, pero tenemos que hacer buenas obras. Saliendo de Romanos, hay un texto en Juan donde Jesús dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Entonces fíjense que acá une fe, que es creencia, creer en él, el que cree en mí, une fe, que es la salvación en sí misma, que es el medio en realidad para adquirir la salvación, y también obras. Él dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también hará, y aún mayores, dice después. Pero quedémonos con eso: el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará. Entonces tenemos que vivir como vivió Cristo. Cristo no vivió en una vida de pecado. Todas las obras que él fue realizando fueron para bien, fueron para provecho, incluso las que lo llevaron a la cruz. Entonces, el que cree en él y es salvo, tiene que hacer esas obras. Y las hará también, porque el impulso que te da el saber que sos salvo, por medio de la gracia, por medio de la fe, te lleva a querer hacer esas buenas obras. Finalmente, otra pregunta que podemos hacernos es: ¿por medio de la fe invalidamos la ley? Bueno, acá lo que dice Pablo es: en ninguna manera. En ninguna manera. Sino de que la fe podemos llegar a esta conclusión: la fe en Cristo no es una licencia para pecar. Y eso es lo que tenemos que entender. Voy a leer de nuevo del 28 al 31 y con esto cerramos. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, bueno, otro de los textos que salen de Romanos es que Jesús vino a cumplir la ley. Él dice: ¿ustedes creen que yo vine a abolir la ley? No, yo vine a cumplirla. Entonces, de nuevo, si vivimos como Cristo, si nos llamamos cristianos, tenemos que vivir una vida santa, una vida pura, sabiendo que nada de lo que hagamos nos va a hacer salvos, porque si pensamos en eso, corremos de lado la salvación por medio de Cristo Jesús. Creemos que somos salvos por nosotros mismos, nos podemos jactar de nuestra autosalvación, y no es así. Pero eso no quita de que tengamos que vivir una vida correcta, digamos, una vida en la cual nos enfoquemos a poder hacer buenas obras. Para cerrar, la pregunta del título: ¿justificados por la fe? Sí, indudablemente. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Así que bueno, hermanos, eso ha sido todo. Si se quedaron hasta el final, les agradecemos. Si no, vamos a orar por ustedes. Y bueno, queremos despedirlos también porque, como habíamos dicho, cambiamos la temática. Así que vamos a hacer un mensaje un poco distinto de ahora más corto. Este ya ha sido bastante corto, 24 minutos. Pero queremos hacer algo bien puntual, como por ejemplo, no sé, estamos hablando de Romanos. ¿Quién era Pablo? ¿Quién fue el escritor de Romanos? Eso sería más o menos un próximo video. Es un ejemplo, no es lo que vamos a hacer. Pero entonces ahí se explicaría brevemente quién es, y con eso se termina. La idea es también darle no solo un mensaje de aliento y de arrepentimiento si es necesario, sino vincularnos también a poder
darles un mensaje de conocimiento, digamos, de la palabra a todos ustedes. Así que bueno, gente, los despedimos, vamos a hacer una oración final y les damos gracias por todo. Tomen de la mano nuevamente a quien tengan a su lado y digamos: Padre amado, te damos gracias por esta palabra, te pedimos perdón si no nos hemos equivocado, te pedimos perdón por alguna desprolijidad y te pedimos que nos estés ayudando, Señor, para poder aprovechar nuestro tiempo para vos. Te damos gracias porque nos has regalado una salvación que es imposible comprar por nuestros propios medios. No hay obra alguna que nosotros hagamos que pueda ganarla o que pueda comprarla, pero sabemos realmente de que sí, Jesús cuando vino a la tierra nos demostró de que Él hizo muchas buenas obras y nosotros tenemos que seguir ese camino. Te damos gracias por todo, Padre amado. Sabemos que, según Santiago, la fe sin obras es muerta, así que queremos realmente ser de bendición para otros, queremos trabajar, Señor, en tu camino, queremos ser tus siervos, además de ser tus hijos, Señor. Te damos gracias por todo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te seguimos adorando, Señor. Gracias, Señor, te damos nuevamente por este día más de vida, Señor, gracias. Te damos por la oportunidad que nos das de poder hablar de tu palabra, Señor, de manera virtual. Te damos gracias por cada una de las personas que pudieron estar mirando este video, Señor, los que lo van a mirar después. Te damos gracias por sus vidas, te rogamos que bendigas a sus familias también, que bendigas nuestro hogar, nuestra familia, Padre. Y gracias de nuevo te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gente, eso es todo. Dios los bendiga. 27 minutos casi. Yo diría 25 minutos de palabra porque hubo una introducción. En realidad un poco menos. Pero bueno. Esperamos que realmente haya sido bendición. Si quieren, dejen sus comentarios. Si quieren que hablemos de una temática en particular, también pueden pedirla. Y bueno, les mandamos un abrazo muy grande. Dios los bendiga. Bendiciones. Chao, chao.